Marí, 10-10, gusto de verlos otra vez. 4 minutos. 4 minutos de Kimon. Nutram 8. Estábamos, ¿cierto? Sin cansarnos de decir que el Dugún, el Sugún, el habla de la tierra, desde este territorio de Sudamérica, ya Patagonia Norte, vamos a fijarnos más fijo. Es silábico, la sílaba es palabra, ya te lo demostré, ¿cierto? Cómo es, cómo va funcionando. Es aglutinante, yo quiero construir palabra mapuche, ina, rumen, se va pegando, ina, que te rodea, rume, muy bueno, ¿cierto? Que es muy bueno, y en un fragmento de Nehuen, ya, con el tiempo, a medida que vayas aprendiendo, que vayamos aprendiendo juntos, incluso el diente sónico, la letra, es una interpretación para un concepto, pero eso es más adelante, no te pierdas, no nos perdamos. Onomatopeico, googlea onomatopeico, lo más maravilloso para seguir avanzando. La onomatopeya la vamos a ver en terreno. Próxima semana, estamos en esta luna, no te olvides, la luna está creciendo, se está haciendo la luna, está muy finita la creciente, partió ya. Vamos a trabajar también en torno a la luna, recuerda que somos arqueoastronómicos, es una filosofía astronómica el Kimon, de arriba, de las estrellas abajo. Onomatopeico a terreno, en la naturaleza. Multisignificante, tiene más de un significado, así que no te compliques con que la palabra significa otra cosa, es aplicada a la situación, ya, en su raíz. Hoy día y ayer quedamos, muy importante, en el término mapuche. Mapuche, y hoy día, mira la pizarra, te puse gente versus gente. El Dugo ha cambiado mucho en los últimos 5 siglos, 500 años. ¿Cuándo fue la última? ¿Cuándo penetró Valdivia? En el 550 se metió en Conce, a grandes rasgos. Pero antes Mapuche tenía otra guerra, las guerras incas, con el imperio inca. Casi 100 años llevaban de guerra en Itatamapu, con los incas. Ahí estaba la interla que llaman los arqueólogos, los académicos, la línea que divide ambas culturas, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, y nadie podía avanzar. Llevan ya casi 100 años, 80 años, 100 años de lucha ahí. Itatamapu, ¿ya? Entonces, para ver el mapuche antiguo, el futa queche, futa muy grande, inmenso y milenario, y queche con mucha fuerza, y gente. Cuifi, muy antigua. Hablamos de los antepasados, ¿ya? Los cuifi. Cuifi queche, yem, que ya están muertos, ya no son che, son yem. Entonces, para poder ir a lo puro cuando el mapuche no estaba contaminado como hoy día, ¿correcto? Cuando realmente el mapuche era mapuche, en realidad era che. Recuerda que mapu es un término del último tiempo. ¿Cómo se llamaban antes entonces para poder hacer la comparativa? Antes, hoy, ¿qué cambió? Algo muy importante, la definición de qué es la gente. ¿Qué es la gente? Porque lo que acompaña el término gente lo define. Dice que aquí la gente está en un territorio. En territorio definido. Y aquí dice que la gente está tomada, poseída, divina, puro, ¿ya? Pero no del grado inmaculado, pura, de Lifche. Entonces, ¿cuál es lo extraño? ¿Qué tiempo era este para yo definirme así? El año. Vamos a las guerras incas, para ni siquiera ensuciémonos con los españoles. Vamos a las incas, cuando éramos todos amerindios y estaban peleando. La lucha por la vida fue hace 100 años antes de que llegara el nuevo Huinca, el nuevo Huinca. Y hoy día, año 2024, nos llamamos mapuche. La aclaratoria de este profundo concepto en la próxima Nutrancam. Ya pasaron los 4 minutos.